vida, sobre su familia, sobre su ministerio. En el nombre de Jesús, escuche bien. Yo les voy a pedir que busquen sus Biblias. Que busquen sus Biblias. Estamos saliendo en vivo por internet, sépalo. A partir de este momento comenzamos a proyectar allí. Estamos saliendo en vivo por internet, así que denle un aplauso a nuestros hermanos que nos van a comenzar a escuchar desde ahorita. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escuche bien, aleluya. Están pasando cosas grandes, poderosas. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Miren lo que dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, declaro tu palabra sobre tu pueblo, y en el nombre de Jesús desato este mensaje sobre tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Le he titulado el mensaje de hoy, la revelación del poder sobrenatural. Pastor, ¿por qué usted predica todo el tiempo? Están hablándome del poder sobrenatural. Escucha bien, porque la situación lo demanda. Escuche, tuve la fortuna por algunos de ustedes, por culpa de algunos de ustedes, que ofrendaron harina, pan, leche, cualquier cantidad de bendiciones no llegaban a mi familia. No fui al mercado por un mes completo. O sea, un mercado formal, pues compraba una que otra cosa. Y cuando fui, en estos días me sorprendí, porque eso estaba más triste que la luz de la plaza de Canoabo, como dice nuestro apóstol. Eso estaba pelado. El mismo producto estaba en varios anaqueles. Y eso puso en mí una carga. Y escucha, yo veía cómo todo lo que habían declarado los profetas hacia Venezuela, toda la situación que venía pasando, que ha estado ocurriendo en lo espiritual, ya está afectando de una manera tremenda. Y usted ha sido testigo, lo natural. Escuche, usted debe saber, debe entender, por lo que dice la Escritura, que en este momento la condición de Venezuela no es una condición de bendición, sino que es una condición difícil, muy difícil. Hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis en lo social. Y escucha bien, eso por supuesto demanda una acción de parte de la iglesia. La iglesia es la única que va a poder cambiar esto. Le tengo una noticia a Nicolás Maduro, si le llega esta información a través de internet. Tú no eres el que va a restaurar esta nación. Esta nación lo restaura Jesucristo de Nazaret. Esta nación no la cambia una ideología política. Esta nación no la cambia un gobierno. Esta nación la cambia Jesucristo de Nazaret. Y lo hace a través de sus hijos. Cuando sus hijos deciden, entienden la responsabilidad que tienen de gobierno, la palabra de Dios nos enseña que somos puestos para gobernar la tierra. Fuimos puestos para dominar, fuimos puestos para declarar lo que en el cielo ocurre, que ocurra aquí en la tierra. Entonces es importante, y el propósito de este mensaje es enseñarlo a caminar victorioso en la vida, aquí y ahora. Es importante este mensaje, y el propósito de este mensaje es prepararlo para lo que viene, para la situación que Venezuela va a enfrentar. Nuestro apóstol Guillermo Maldonado estuvo hace 3 años en Caracas, en el parque en Caracas, en las Naciones Unidas, y declaró una palabra. Venezuela, dijo, puede venir, tiene 2 caminos: 10 años de maldición o 10 años de bendición.
usted juzgue qué es lo que está pasando. Escuche, hay ministros, hay líderes, hay profetas, hay pastores enemistados, hay hijos de Dios enemistados, con ira, con falta de perdón en el corazón. Eso es la respuesta. Escuche, el reino de los cielos sobre una nación, cuando sus hijos están en una condición que no están en línea con la palabra, en línea con el Señor, así una iglesia o dos iglesias estén orando, escuche, hay una consecuencia espiritual sobre eso, porque Dios está demandando una acción de todo el pueblo de Dios, no solamente de la iglesia Vida Cristiana, de todo el pueblo de Dios. Por eso es que estamos contagiando, por eso es que en el encuentro sobrenatural de niños trajimos a cerca de 10, 15 iglesias para impartirle la visión que Dios nos ha dado acerca del reino. Y eso es impactante, eso fue poderoso, porque queremos que todo esto se extienda a toda Valencia, a todo lugar, la revelación que Dios ha dado sobre esta casa. El propósito de este mensaje es llevarlo a una experiencia, escuche, a una experiencia con el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque como dice la escritura que acabamos de leer, una persona con la fe basada en el conocimiento es una persona que está expuesta y está vulnerable a los cambios. Las situaciones externas a una persona que está con una fe basada en el conocimiento solamente, en información, es una persona que está expuesta a los cambios, es una persona que está vulnerable a las situaciones que está viviendo el país. Escuche, ¿por qué? Porque cuando sale a las calles, si es una persona que no tiene la revelación de lo que Dios hace en la vida de un hombre, del poder sobrenatural, va a pasar que van a agarrar, te vas a montar en un autobús y te van a atracar como a cualquier otro que está en la calle. Te van a dar un tiro o te van a pasar cualquier cantidad de cosas cuando tú solamente tienes una fe mental. Porque en ese momento no va a estar el pastor para reprender al demonio o al ladrón que esté robándote. En ese momento estás tú y tu relación con Dios. Y la relación con Dios, tu relación se estrecha en la medida que se produce una experiencia. Todos ustedes están en este lugar porque tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Eso selló un pacto entre usted y Dios y lo trae cada domingo a la iglesia, cada miércoles o cada momento que tenemos servicio para conectarse con la fuente que lo bendijo, y a esa persona, nuestro Señor Jesucristo, que tuvo un encuentro personal con usted. La experiencia produjo entonces un conocimiento ya revelado, no solamente una información. Es decir, una persona con un argumento basado solo en información siempre es vulnerable, porque su fe, el apóstol Pablo está diciendo, tu fe no está basada en el poder ni en el espíritu, sino tu fe está basado en algo emocional. Hay personas que hay predicaciones, escucha, que tú escuchas y más o menos sientes lo mismo que sientes cuando escuchas a Carlos Fraga. Porque te hablan al alma, te hablan a las emociones, a los sentimientos. Y hay muchas personas que reciben bajo una predicación así a nuestro Señor Jesucristo por emoción y no perseveran. No tienen revelación de lo que Dios hizo por ellos. E incluso ni siquiera pasaron arrepentidos a recibir a Jesucristo. Cuando una persona no tiene revelación, es una persona que ve la fe con una visión distorsionada. La fe la ve como algo mágico, como un kit de emergencia, como una esperanza. Ve la fe como solamente una información. Y escucha bien, la información, los argumentos humanos no sanan enfermos. Los argumentos humanos no liberan a un endemoniado. Los argumentos humanos no sanan una relación matrimonial. Solamente el poder sobrenatural de Dios, y ese poder se desata cuando un hombre de fe, una mujer de fe imparte, ministra con revelación en su corazón, no en su mente, sino en su corazón. En cambio, una persona con una experiencia, no hay nada que lo convenza de otra cosa. Una persona con experiencia sabe que el cielo puede manifestarse en la tierra, y su experiencia o su fe, no es mental. Es una fe que está en el corazón y produjo en él vivencias, produjo experiencia. Una persona como los que hemos pasado aquí al frente, que recibió sanidad, ¿quién te convence a ti de que Dios nos sana? Si tú misma recibiste sanidad. Si no hubiese pasado así, tus piernas habrían sido amputadas, tu cuerpo estarías ahorita en una silla de ruedas paralítica. ¿Quién te convence a ti de lo contrario? Nunca puede venir un santero a decirle que es falsa la fe. ¿Por qué? Porque ella tuvo una experiencia con él.
¿Quién le puede decir a la hermana Eva? ¿Sabe que a la hermana Eva le aparecieron unos cuantos millones? Por encima de 100 millones, 100.000 bolívares en la cuenta sobrenaturalmente esta semana. ¡Pum! Le aparecieron allí. No le pagaron la liquidación del Ministerio de Educación, no le debían unos reales, nada. Sobrenaturalmente el Señor le depositó, ¡pum!, ese dinero. Ya tiene el cheque de gerencia, lo está cambiando para la otra cuenta. Y una vez arrebató, dijo. Aleluya. Tremendo, poderoso. Escucha, ¿quién la convence a ella que Dios no provee? Ya tiene una experiencia. Y ya esa experiencia hace que ella comience a desatar ese cielo, esa experiencia en la tierra. ¿Quién me convence a mí que Dios no sana a un adicto de droga, por más terrible que sea su condición? ¿Quién me convence? Si Cristo me sanó, si Cristo me liberó. ¿Quién me puede convencer? Nadie, porque tuve una experiencia, no tuve una información. Escuche, y en lo que el apóstol Pablo está diciendo, para que su fe no esté basada en el conocimiento humano, sino en una experiencia con el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque, escuche, la iglesia en el tiempo ha estado sustituyendo el poder sobrenatural de Dios. Y uno de los sustitutos de poder sobrenatural de Dios es el entretenimiento. Durante años estuvimos en la iglesia diciéndole a los niños, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y su papá se estaba divorciando y su abuela estaba muriendo de cáncer y menos el mal profundo. Entonces los niños no tenían una revelación, simplemente lo que tenían era información. Apréndete unos versículos y ya. Recordemos, hay un hermano me estaba comentando, creo que es uno de los Ujieres, que él se crió en el Evangelio. Y la mamá le decía, si quieres salir a la fiesta, te tienes que aprender 3 versículos de memoria, si no, no sale. Y él se los aprendía, pero solo tenía información. El hombre llegó a esta casa y comenzó a tener revelación. Él decía, pastor, él le decía a su líder le decía, creo que es Camacaro su líder, le decía, hermano, usted me cita cualquier cita en la Biblia y yo le digo dónde está en la palabra. Escuche, pero no tenía revelación. Cuando yo llegué a esta casa, comencé a recibir lo que es revelación, a entender lo que es revelación. Y eso desató el poder sobrenatural. Escucha, para que usted vaya a otros, es necesario que vaya e imparta de lo que usted ha recibido. Y eso va a impartir, usted lo que va a impartir es una experiencia. Cuando antes enseñábamos, solo transmitíamos información. Decíamos que los maestros eran como el dedo pequeño, ¿verdad? El apóstol que toca todos los ministerios, el profeta, el evangelista que va un poco más lejos, ¿verdad? El pastor que no se mueve y el maestro que se le mete por los oídos a la gente. Pero escucha, ese maestro puede ser muy bueno transmitiendo información, pero si no, ese maestro no tiene revelación, no hay impartición, porque ese hombre va a estar comunicando lo que dice en el libro, se lo transmite a esa persona. Pero ¿qué pasa si cuando tú lees el estudio de Casa de Paz, viene revelación a tu vida, se produce una experiencia y tú cuando vas a tus discípulos el jueves vas a impartirle tu experiencia, tienes testimonio, tienes algo que dar? Escucha, y eso es lo que quiere el Señor, que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas, ay, el pastor se habló bonito, esa misa sí estuvo buena, sino que vinieron y trajeron una experiencia. Esos jóvenes que vinieron el jueves vinieron a una misa y se fueron con una revelación. Yo los veía ahí llorando, gimiendo delante del Padre, quebrantados delante de la presencia de Dios. Y ellos pensaban que era una misa de graduación, un saludo a la bandera, que le iban a dar una bendición, le íbamos a echar agua bendita y se acababa. Escucha bien, le trajimos una revelación del reino y hubo una transformación en el corazón. Escucha, fuimos llamados a traer la misión que viene de nuestra cabeza, de nuestro apóstol Guillermo Maldonado, se le impartió a nuestro padre espiritual, el apóstol José Rafael. Fuimos llamados a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Ese es nuestro llamado, sacar al pueblo de una religión para llevarlos a una experiencia. Entonces, ¿qué es esto de lo sobrenatural? La palabra sobrenatural en la iglesia de hoy
es un término foráneo. Muchos teníamos que traer un evangelista, un pastor de otras partes del mundo para que se manifestara el poder sobrenatural de Dios en la iglesia. Y a nosotros nos pasaba, yo a veces invitaba amigos, el día del amigo o en un aniversario, y después al siguiente domingo yo no quería que se apareciera por aquí, porque eso estaba más aguado que la luz de la plaza de Canoabo. Cuando vaya para Canoabo, fíjate. Escuche, porque no se manifestaba nada. Yo digo, pero ¿por qué no pasaba lo mismo que pasaba cuando venía el evangelista? Y hay muchas iglesias que están diciendo, no, el poder está aquí, yo no necesito que venga nadie para impartirme, pero es que si tú no lo estás manifestando, es cuando ves que las iglesias, tú ves que hay miembros en las iglesias que viene fulano, salen corriendo, viene el otro y casi nunca están en la iglesia porque siempre están recibiendo de otra fuente. ¿Verdad que sí? Porque en su casa no pasa nada. La revelación que está sobre esta casa, escuche, usted tiene el privilegio que la revelación que está sobre esta casa lo va a sacar de la religión para llevarlo a una experiencia. Y ese poder sobrenatural no viene por algo foráneo, porque muchas veces, Señor, estamos hablando de que estamos equipando a la iglesia para que de nuestros niños hasta nuestros abuelos manifiesten ese poder sobrenatural. No se extrañe que consiga uno de sus hijos pequeñitos que comience a declarar sanidad cuando usted esté enfermo. No declare que uno de los abuelos de esta casa comience a declarar el poder sobrenatural en las colas que se hacen para cobrar la pensión. Y comience a sanar viejitos enfermos con artritis, con presión arterial. Eso es lo que queremos. Porque el poder no solamente debe manifestarse en los pastores. Nosotros estamos impartiendo para que usted salga y lleve esa gloria a su casa. Para que usted pueda conseguir harina pan. Para que usted pueda comprar carro nuevo cuando no hay carro nuevo. Para que usted consiga pasajes aéreos cuando no hay pasajes aéreos. Aleluya. Por aquí dicen amén. Y de paso barato para que consigan visa, pasaporte. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. De eso se trata. De eso se trata, para que usted pueda llegar y llevar una gracia, una gloria sobre su casa, sobre su familia. Y su padre, su madre que no conoce al Señor, su esposo, su esposa, sientan el poder sobrenatural de Dios. Y eso los convenza. Eso los redarguya, los transforme. Cada semana, ahora con más frecuencia, me gozo en el Señor por eso. Que la mayoría de las consultas pastorales vienen de gente que no son cristianas. ¿Por qué? Eso significa que está causando un impacto. Que la iglesia está entendiendo su rol. Y si usted se le salió una rueda a 150 kilómetros por hora allí en su matrimonio y de repente le cayó a gritos a su esposa por un acto de inmadurez, usted tiene la madurez necesaria y eso es sobrenatural, que usted mate al yo y le pida perdón a su esposa, aunque crea que tiene la razón. Comience a vivir lo sobrenatural en el día a día. Comience a vivir sobrenatural en el día a día. Amén. Escuche, el libro de los Hechos, en los 28 capítulos que tiene, no hay un solo capítulo que no hable acerca del poder sobrenatural, pero eso fue cambiando a través de la historia y la iglesia sustituyó el poder sobrenatural por bellos signos, por exposición del talento humano. Eso estuvo ocurriendo repetidamente hasta cerca de los años 1900. Y fíjate, la mayoría de la iglesia no tienen expectativa con lo sobrenatural. Vienen a la iglesia o van a la iglesia, están enfermos, pero no esperan ser sanados. Van a la iglesia y tienen problemas matrimoniales, pero no van con la expectativa de que esa situación sea sanada y sea restaurada, porque simplemente van a una religión. Van a una religión y no una experiencia. Escucha, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un restaurante, ¿qué esperas recibir en ese restaurante? Si te vas ahí a la factoría de Armando, lo que vas con expectativa es que te vas a comer un buen plato de pasta, ¿verdad que sí? Si tú te vas ahí a los más jóvenes a la calle del Hambre, ya aquí atrás, tú vas con la expectativa de comerte una hamburguesa guerrera, ¿verdad que sí? Si tú vas a un taller mecánico, vas con la expectativa de que te reparen el vehículo. Si vas a una estación de gasolina, vas con la expectativa de que te llenen el tanque de gasolina. Pero si vienes a la iglesia, ¿con qué expectativa vienes a la iglesia? ¿De que vengas y todo sea igual? No, de que vengas y haga algo
algo suceda en tu vida, algo suceda en lo espiritual, algo suceda en tu corazón, que comience a transformar todo, que comience a restaurar todo. Aleluya. Escucha, el Dios sobrenatural se manifiesta y la pregunta es, ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto que sí. ¿El cristianismo es relevante sin la manifestación de los milagros? Simplemente sería una religión más, simplemente sería un Dios más. ¿Cómo podemos mostrar a la gente un Cristo vivo si estamos manifestando a un Dios muerto? ¿Cómo podemos manifestar a la gente un Cristo vivo? Seríamos lo mismo como los budistas o como cualquier otra religión que dice, ay, Cristo es muy bueno, Dios es muy bueno. Y ya, se quedan ahí. Pero no hay una manifestación de poder. Eso tiene que manifestarte en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. No solamente para que la gente lo vea, sino para que tú uses ese poder para cambiar tus situaciones. Ayer estaba con mi esposa y con el hermano Salomón y con la hermana Luzmada. Estábamos en un lugar comiendo sopa después de visitar unos campamentos. Y cuando llegamos a ese lugar, comíamos la sopa, vino una abeja y le picó en el ojo a mi esposa. Y comenzó a llorarle el ojo y comenzó a hinchársele. Actuamos inmediatamente. Bueno, ¿para qué es el poder sobrenatural? Para hacerlo aquí y ahora. Empecé a pensar qué es lo que uno se pone para que se le quite la cosa con las abejas. Y seguramente entre ustedes más de uno debe saber, ay, pastor, agarre un pañito y lo moja con no sé qué cosa y se lo pone ahí para que usted vea cómo es automático. Pero no tengo esa información. Tengo es la información del reino. Que pongo las manos sobre los enfermos y ellos son sanados. Amén. Y comenzamos a hacer eso. Pusimos la mano sobre su ojo, decretamos que ese veneno no iba a hacerle ningún efecto en su ojo. Y en el nombre de Jesús desatamos sanidad. Y en ese mismo instante su ojo fue sanado. Y eso tuvo un impacto. Entendimos qué es lo que quería. Escuche, el enemigo quería impedir que le ministráramos a la mujer que nos estaba sirviendo. Y eso produjo que comenzáramos a ministrarle a la mujer que estaba sirviendo. Su ojo se desinflamó por completo delante de esa mujer. Le testificamos a la mujer acerca de la sanidad divina. Y esa mujer fue tocada por el Espíritu Santo. Ya era cristiana, había asistido un par de veces a la iglesia. Comenzamos a ministrarle, darle palabra de ciencia. Y esa mujer nos dijo, yo creo que Dios me está llamando. Yo creo que Dios me está llamando. Y hoy debe estar en su iglesia. Hoy debe estar en su iglesia, por allá por Campo Carabobo. Escuche bien, se la recomiendo. Hoy tiene una hermana en Cristo ahora ya en Campo Carabobo, frente a donde están los tanques estacionados. Fíjense, el Dios sobrenatural se manifiesta, el Dios sobrenatural es real. Y hay dos dimensiones en el universo. Uno es la dimensión natural, es la que a la cual accedemos por medio de los sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos nos permiten acceder a esa dimensión natural por medio del cuerpo, por eso es que tenemos cuerpo. Y hay tres leyes que rigen esta dimensión natural. Es la materia, el espacio y el tiempo. Dijimos, se accesa por medio de los sentidos al ámbito natural o a la dimensión natural. Y esa materia tiene unas leyes que lo rigen, que es la materia, el tiempo y el espacio. Por ejemplo, usted no puede caminar en lo natural sobre el agua. Usted no puede en lo natural multiplicar alimentos. En lo natural no podría poner la mano sobre un enfermo y ese enfermo sea sanado. ¿Verdad que no? En lo natural usted no puede recibir un depósito que nadie le hizo. ¿Verdad? Por lo general pasa es que te lo descuentan a las 3 horas. Cuando la hermana Eva recibió eso ya tenía 12 días con ese depósito. Ese era tuyo. En la dimensión sobrenatural, en cambio, es la dimensión, también se ha llamado la dimensión eterna, la dimensión espiritual, la dimensión invisible, y esta no se accesa por medio de los sentidos. Allí podemos hablar de la dicotomía del hombre, somos espíritu, alma y cuerpo. 2/3 partes son espirituales, una es natural. ¿Para qué? Entonces la mayor parte del tiempo la gente está conectada a lo natural y no a lo sobrenatural, porque no tiene una experiencia con ese poder sobrenatural. Escucha, no es accesible al poder sobrenatural o a la dimensión sobrenatural por medio de los sentidos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ¿cuántos creen que yo estoy aquí?
¿verdad? Porque me ve, porque me ve. A través de sus sentidos usted lo puede percibir. Ahora, si usted está viendo, ya no necesita creer. Simplemente lo está viendo. Solo se accesa por medio al poder sobrenatural o a la dimensión sobrenatural. Se accesa por medio de la fe. Y ahora me quiero concentrar en esta última parte acerca de la fe y cómo funciona la fe para tocar, para alcanzar el poder sobrenatural de Dios. Nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios está por encima y más allá. Está en una dimensión, no está sujeto a tiempo, espacio, materia. Nosotros accesamos a Él no a través de un canal, no a través de un hombre, sino a través de la fe. Acercándonos a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Todo lo que te relaciona con Dios tiene que ver con creer. Y el creer tiene que ver con la fe. Es la única manera de que se active el creer en tu vida. Ahora, para hablarles acerca de la fe, les quiero comunicar qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe, número uno, no es algo mágico. Cuando la fe no es parte de un estilo de vida, no esperes nada de ella. La fe debe ser tu estilo de vida, tu día a día. No es algo mágico. No es que, yo voy a la iglesia, yo vengo delante de ti, Señor, pero nunca actúo en fe. Y yo quiero que Dios entonces me manifieste ese poder sin yo tener fe. La fe, escuche, la fe no es algo mágico. Cuando la fe es como un músculo. Si usted no ejercita un músculo, ese músculo se atrofia, ese músculo no funciona. La fe es como un músculo, pero espiritual, que usted tiene que ejercitarlo. ¿Y cómo lo ejercita? Primero comience por cosas pequeñas. Primero comience orando por un dolor de cabeza. Después usted siga orando por una presión arterial. Después siga orando por un enfermo de alguna enfermedad, una gripe. Y de ahí salta para otro nivel. Ya hasta cuando llegue está orando por los enfermos de cáncer, está levantando paralíticos. En fin, usted tiene que ejercitar ese músculo. Usted tiene que ejercitar la fe. La fe tampoco es un kit de emergencia. Hay una diferencia entre la iglesia que usa la fe como un kit de emergencia y la iglesia que tiene la fe como un estilo de vida. Hay una iglesia que se encuentra a la defensiva. Hay un grupo en la iglesia siempre que se encuentra a la defensiva. Es una iglesia que solo se defiende ante los ataques de Satanás. Pero hay una iglesia, escucha, que no usa la fe que tiene la fe como un estilo de vida, y es la iglesia que va y conquista. Es un creyente que pasó de ser un niño a ser un guerrero. Pasó de ser de uno que es vulnerable a ser uno que conquista, que ataca. A ser uno que espera que las cosas sucedan para convertirse en uno que hace que las cosas sucedan. Amén. Una persona cuya fe es el día a día, escucha, es una persona que cuando padecen una crisis, cuando atraviesan una crisis, salen victoriosos. Pero hay muchas personas que tienen la fe como un kit de emergencia y cuando atraviesan una crisis tú los ves derrotados, abatidos, quebrantados. ¿Quieres saber quién eres en Cristo Jesús? Pues en el momento de la crisis sabrás quién eres en Cristo Jesús o qué revelación tienes del Padre, qué revelación tienes de la palabra. Escucha, por eso es importante que tú te actives en la revelación, que tú recibas la palabra, porque esa palabra te va a servir para el tiempo de crisis y ese tiempo de crisis va a tener que huir de tu vida. Dice la palabra que por un camino viene el enemigo, pero por 7 huyen delante de ti. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un pueblo que se levanta en fe, que hace lo correcto, amén. Ahora, usted no necesita la fe cuando está viendo una película o cuando está viendo un partido de fútbol, a menos que esté viendo un partido de Argentina contra Brasil. Los argentinos tienen que tener fe, ¿verdad que sí? Ahorita con Colombia y Brasil, tranquilo, me paso para Colombia, Publio, no te preocupes. por cercanía. Pero usted no necesita fe para lo natural, usted necesita fe para lo sobrenatural. La fe, escuche, no es conocimiento natural. Los dos ámbitos del conocimiento son el conocimiento natural que se adquiere a través de la información, a través del estudio. Yo tengo aquí.
a través del estudio, y está el conocimiento revelado, que lo trae Dios sin que tú hayas tomado un libro. Lo trae Dios sin que tú seas un teólogo. Cuando lees un versículo de la palabra, un pasaje de la Escritura, viene una revelación a tu vida que va a producir una experiencia. La fe no es conocimiento. Cuando juzgamos las cosas solo por lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, entonces estamos operando por conocimiento, por vista, y esto no es fe. Escuchen, la fe no es esperanza. ¿Cuál es la diferencia? Los que han ido a Escuela de Discipulado 1 están siguiéndome, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? La esperanza es para el futuro. Yo tengo esperanza yo tengo fe de que algún día. Eso no es fe, eso es esperanza. Porque la fe es ahora. Tienes proyectos, tienes sueños, tienes visiones. Si no operas en fe, todo se va a reducir a un plan. Todo se va a reducir a una esperanza que nunca se materializa. Pero si tienes fe, tú haces que eso que esperas se vuelva una realidad aquí y ahora. Amén. Ahora, debemos movernos de la esperanza a la fe. Amén. No es que yo tengo una fe en ese hombre, en ese jefe que me va a levantar el sueldo. Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios. Porque la fe tampoco es presunción. Cuando nos sentimos autosuficientes para lograr algo a través de la manipulación, cuando tú sabes que a través de cualquier otro método que no sea la fe puedes lograr algo, cuando tienes un plan B, cuando tienes una opción, nunca vas a usar la fe. Cuando sabes que tienes alternativas, nunca vas a usar la fe, porque eso es algo que puedes resolver en lo natural. El punto es que tú tienes que comenzar a creer por más de lo que tus ojos están viendo, a ir por más de las situaciones que te están mostrando. Escucha, si te dan un diagnóstico, tú vas por encima de lo que te pueda decir una cajita de pastillas o lo que puede producir un antibiótico. Tú vas por más, yo quiero erradicar esta enfermedad de mi cuerpo. Que me dijeron que yo tenía miopía, astigmatismo, que yo sufría de la tensión, que yo tenía eso de por vida, que yo no puedo, pastor, si yo no dejo de tomarme esta pastillita me muero. Bueno, si tú te manejas en el ámbito natural, lo vas a poder resolver con una pastillita. Pero si te manejas en el ámbito de lo sobrenatural, entonces usted va a declarar una palabra y esa enfermedad se tiene que ir de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. La fe no es presunción. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que tú piensas que puedes lograr en tu propia fuerza. Por eso escucha bien. Algo importante. En lo natural, yo te invito a que nunca tomes decisiones cuando estés en alguno de estos tres momentos. Cuando estés muy emocionado, cuando estés muy molesto o cuando estés muy triste. Nunca tomes decisiones en esos tres momentos, porque siempre lo vas a hacer en la carne. Cuando tú vas a tomar una decisión en fe, lo vas a tomar en la presencia del Padre. Y en la presencia del Padre no se manifiesta la emoción, no se manifiesta la bravura, la rabia ni la tristeza. Si alguno sabe orar cuando está bravo con su esposa o con sus hijos, avíseme cómo es la técnica, por favor. Yo no he podido, nunca. Así que usted en esos momentos, usted tiene que ir a la presencia del Padre. En la presencia del Padre, Dios le va a dar una palabra a través de la escritura, a través del oír, a través del sentir, de un sentir que va a poner el Padre. Y esa palabra, basado en esa palabra, es que yo tomo la decisión. No vas a venir así como se acostumbraba en la iglesia. Ay, pastor, es que la hermana me profetizó y me dijo que yo era su esposo. Pero pastor, a mí no me gusta. ¿Cómo hago? Y están enluchados con esa situación. Y algunos que se han casado y les ha ido mal. Ay, pastor, yo tengo un sentir. Yo creo que tengo el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta. Que ese hombre, yo no sé, ese hombre es un drogadicto, ese hombre es un borracho. Pastor, ese hombre tiene 3 mujeres y a las 2 de ellas ya ha estado preso porque le caía a golpe. Pero yo tengo un sentir por casarme con él. Pastor, ese es el espíritu de Madre Teresa de Calcuta. Escuche, usted no puede tomar decisiones basadas en las emociones. La fe no es emocional, la fe no es una presunción. La fe tiene que estar basada
en la palabra, en lo que Dios te reveló a través de esa palabra. Y una vez te lo revela, tú tienes que accionar en fe. ¿Por qué? Porque siempre las palabras que Dios te da representan un desafío. Siempre las palabras que Dios te ministra, las órdenes que Dios te da, representan un desafío y te muestran que es para ti en tus propias fuerzas imposible hacerlo. Por eso tienes que confiar y hacerlo en fe. Amén. La fe no es presunción. Ahora, tome decisiones en la presencia de Dios. Dios te habla en su presencia y siempre lo que Dios te diga, Dios te va a respaldar en eso que te diga. Dios siempre va a respaldarte en lo que te manda hacer. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creer con certeza que recibiremos lo que esperamos. Es estar totalmente convencido que alcanzaremos lo que aún no vemos. La palabra griega de fe es pistis. Es estar firmemente convencido, persuadido de la verdad en base a lo oído. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es a través de sentido, es a través de la conexión espiritual con el Padre. La fe es presente, dice ahí, es pues la fe. No dice será la fe, no dice en un futuro. La fe no es por lo que vemos, funciona no con lo que vemos, funciona con lo que creemos. Amén. La fe funciona con lo que tú y yo creemos. La fe es certeza. Esta palabra viene de la misma raíz de la palabra sustancia, que es algo concreto, que es algo que tiene vida en sí mismo. La fe se alimenta de Dios. La fe, escuche, la verdad de Dios es una realidad que va más allá de la razón, de lo natural, de lo lógico, de lo común, de lo natural. La fe se fundamenta en la verdad de Dios. Ese es el escalón. Este escalón completo, este altar es la verdad. Y yo soy la fe. Me paro sobre la verdad. ¿Por qué la esperanza se puede fundamentar en cualquier parte? Yo me puedo parar en presunción en cualquier lugar y yo digo, yo tengo esperanza de que algún día, pero no, mi fe debe estar parada en lo que dijo el Padre. Y por eso es que hay más de 7,000 promesas en la Biblia esperando que tú las arrebates como hijo. Esa es tu herencia, esa es tu herencia. Y el Padre quiere que la tomes. El Padre quiere que la tomes. Escuche, la fe es una realidad que va más allá de la lógica, de la razón, de lo natural. Amén. La fe cree primero y después ve. Ve lo que creyó. La fe cree primero y después ve lo que creyó. Dice la Biblia que la fe es convicción o evidencia. Si tenemos la convicción de algo que no vemos, no puede decir que existe o que no sea verdad. O sea, no quiere decir que con que no lo estás viendo, que no sea real. Porque en realidad lo es. Porque sí lo es. Por ejemplo, si su carro, usted sabe, ¿cuántos tienen vehículo en el estacionamiento? Levante su mano. Bueno, usted sabe que su vehículo está en el estacionamiento. ¿Lo está viendo? Pero no quiere decir que no sea real. Está allí. Igual la fe hace que veas las cosas que no son como que si fuesen. Amén. Ahora, ¿cuántos están viendo su carro parado en el estacionamiento? Aleluya. ¿Cuántos están viendo ese carro así que parece una... ¿Tú quieres es camioneta? Ok, una camioneta. O un Chrysler 300 de esos que tiene botoncitos así para todos lados. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Cuántos están viendo a sus hijos convertidos al Evangelio? ¿Cuántos están viendo a sus hijos en el altar sirviendo? ¿Cuántos están viendo a su esposo, a su esposa, a su vecino, a su familia viendo esa bendición? ¿Cuántos se ven sanos, prosperados, bendecidos, empoderados, conquistadores, llenos de la gracia y de la gloria del Padre, manifestando su poder sobrenatural de Dios? Es lo que estás viendo por los ojos de la fe. La palabra te dice,
¿Qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero lo estoy creyendo. No lo estoy viendo, pero con mis ojos entro a través de la fe en el poder, en la presencia del Dios sobrenatural, y me traigo lo que ve en mis ojos espirituales a la realidad. Yo comienzo a hablar a la realidad. Yo comienzo a hablar todas las promesas del Padre. Por la fe, tú metes la mano así en el cielo. ¡Wow! Agarras lo que necesitas y lo traes a la tierra. Eso hace la fe. Aleluya. ¿Cuál es nuestra evidencia? Filipenses 4:19 es la palabra. Filipenses 4:19. Mire lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo. Todo. El lunes te le paras al cajero automático. Te le paras a la conexión a internet ahí. Te metes en la página del Banco Banesco Venezuela Provincial. Dice, mi Dios suplirá todo. Todo lo que me falte. Cuando estás haciendo la lista del supermercado, no te limites. Coloca allí lo que tu corazón desea. Pues mi Dios suplirá todo. Y yo no estoy diciendo lo que me dijo el panadero. Yo no estoy diciendo lo que me dijo Jorge Giordani. Yo no estoy diciendo lo que me dijo quien sea que me haya dicho. Yo estoy diciendo lo que dijo mi Padre en los cielos. Éxodo 15:26. Este es mi fundamento, esta es mi evidencia. Escuche, mire lo que dice. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es mi evidencia. Mi evidencia está en Marcos 7:29. Miren lo que dice Marcos 7:29. Entonces dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús desafió a esa mujer y le dijo, tú estás delante de mí, no estás delante de tu hija, pero por esta palabra que te he declarado, ve y recibe tu milagro. Ve y recibe tu bendición. Hay muchos que están esperando una palabra del cielo. Hay muchos que están esperando una palabra para ir y ver su milagro. Pero escucha, primero la crees y después ves tu milagro. Primero la recibes y después vas a ver tu milagro. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Todos los creyentes tienen fe, pastor? Sí, es la respuesta. ¿Cuáles son los tipos de fe? Dice, la primera está en Romanos 10:8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Hay una fe que funciona para el momento de creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Esa fe funciona para el momento de tu conversión. Hay una siguiente fe que es la fe que fue repartida. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice que, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que usted tiene una medida de fe, ¿verdad que sí? Y está la fe como don. Primera de Corintios 12:9. Mire lo que dice. Primera de Corintios 12:9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Se le repartió dones. Y ese es el don de fe que te funciona para creer la palabra y para accionar en una palabra en fe. Ok, ese es el don de fe. Amén. Ahora, todos tenemos fe. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa fe y cómo usted puede desatar esa fe aquí ahora? Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vuelvo? Lo traigo a la realidad. Escucha bien, se desarrolla escuchando la palabra. Se desata haciendo 4 cosas. Número 1, creer. Número 2, confesándola. Número 3, recibiéndola. Y número 4, contando tu milagro. Después que lo has recibido, tienes que testificar. Tienes que contar lo que Cristo hizo con tu vida, lo que pasó en tu vida y en tu corazón. Yo quiero invitar a todas las personas que quieran una impartición de fe. Escucha, voy a desatar ese poder sobrenatural de Dios.
Porque escuche, sea lo que sea que pase en Venezuela, usted